Iglesia Bíblica Koinonía. Nuestra misión es ser discípulos auténticos de Jesucristo que glorifican a Dios por medio de vidas transformadas por la obra del Espíritu Santo y hacer discípulos que igualmente sean transformados por la gracia de Dios. Es crear un movimiento en el poder de Dios de hacer discípulos y de plantar iglesias para tener un testimonio claro de palabras y vivencia del Evangelio del Señor Jesucristo en el área metropolitana de Barranquilla y más allá de ella. La visión que tenemos es ser una iglesia celular que vive la presencia y el poder de Jesucristo y de su Espíritu para cumplir con sus propósitos de alcanzar a los que no conocen al Salvador con el Evangelio transformador. Ser una iglesia enfocada en la multiplicación de discípulos, de grupos familiares, de líderes siervos y de iglesias para presentar ante el mundo quién es Jesucristo. Como valores centrales tenemos la centralidad y autoridad de la palabra de Dios, centralidad en Cristo, dependencia de Dios, visión para la reproducción, comunidad, ministerio de todos los creyentes y santidad de vida. Buenos días, un cordial saludo de feliz año para todos, deseando que en este 2021 cada uno de nosotros podamos seguir fortaleciéndonos en el Señor y en el poder de su fuerza en cada reto y cada desafío que se nos presente durante este nuevo año. En el día de hoy tenemos un invitado muy especial que va a compartir con nosotros la reflexión de la palabra de Dios. Se trata de nuestro hermano Carlos Rodríguez. Carlos es conocido por casi la mayoría de los miembros de la iglesia, pero hacemos la presentación para aquellos que aún no le conocen. Carlos y su familia son miembros de la Iglesia Bíblica Koinonía hace años atrás, pero en estos momentos se encuentran radicados en la ciudad de Medellín, donde Carlos está adelantando estudios en el Seminario Bíblico de Colombia, donde actualmente cursa el 7º semestre de estudios teológicos. Es un privilegio para nosotros que nuestro hermano Carlos pueda compartir la palabra de Dios con la iglesia. Los dejamos entonces en compañía de nuestro hermano Carlos Rodríguez. Bendiciones. Hola mis hermanos, el Señor les bendiga. Para mí es un placer estar aquí con ustedes compartiendo este espacio donde vamos a estudiar juntos la palabra de Dios y a través de las escrituras ver la buena y agradable voluntad de nuestro Señor para ser ministrados a través de ella, ¿cierto? Para aquellos que no me conocen, quizá yo sé que hay muchos rostros ahí nuevos que no nos han visto, a mi esposa y a mí y a mis niñas. Mi nombre es Carlos Rodríguez y soy de la vieja guardia y de Koinonía, al igual que mi esposa. Mis niñas nacieron estando ahí en Koinonía. Mi esposa se llama Mara y mis niñas Isabela y Sara. Estando ahí en Koinonía, el Señor pues nos inquietó a buscar su voluntad y bueno, a servirle a Él, y nos llamó a prepararnos para el ministerio. Entonces, bueno, aquí estamos. Quiero darle gracias a ustedes por brindarme esta oportunidad de poder compartirles de lo que el Señor me ha dado y darles de lo que he recibido, ¿sí? Con lo cual yo he sido bendecido y quiero bendecirles. Y bueno, también darle gracias a los pastores, ¿cierto?, por este espacio que me abren. Y bueno, vamos a iniciar orando. Vamos a entregar este tiempo al Señor. Y bueno, dispongamos nuestros corazones. Padre, gracias por este tiempo que nos permites tener como iglesia, a pesar de las circunstancias, a pesar de la distancia. Gracias por estos medios virtuales que nos permites hoy usar para gloria de tu nombre, Señor. Gracias por la forma en que tú los usas hoy y nos ministras a través de ellos, Señor. Aquí a través de la distancia, oh Señor, le envío una bendición especial a mi familia en la fe, en la iglesia, Señor. Bendíceles y, Padre, bueno, también bendícenos
Danos gracia y sabiduría para entender lo que tú quieres hablarnos hoy, lo que tu palabra hoy quiere hacer, Señor, lo que tú quieres hacer a través de tu palabra para ministrar nuestros corazones. Te adoramos, Señor, y bueno, muchas gracias, Padre, por esta primera predicación de inicio de año, y gracias por darme el privilegio, Señor, de iniciar el año con la iglesia, con mis hermanos en la fe, con la iglesia allá en Barranquilla, Señor. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esta semana el mundo entero celebró el inicio de un nuevo año, una celebración muy atípica. Muchas circunstancias han afectado el vivir diario de todos, de todo el mundo, y algunos nos hemos visto más afectados que otros. Muchos se han visto afectados por pérdida de familiares, han perdido sus familiares por causa del COVID. Bueno, si no fue por el COVID, de todos modos, pues este año su vida se vio afectada, ¿cierto?, por esta situación. También aquellos que fueron afectados por temas económicos, la pandemia les afectó negativamente, tuvieron que cerrar sus negocios, algunos perdieron su trabajo porque las empresas pues no daban abasto pues para pagarles, y otros, bueno, quizá positivamente les fue bien, esto fue el mejor año, estas circunstancias permitieron que sus negocios avanzaran, qué sé yo, pero en medio de todo entendemos y creemos que el Señor está sentado en su trono y que en su misericordia nos ha sostenido, ¿sí? Y bueno, hablando un poquitico de las tradiciones de fin de año, de este fin de año que pasó, vemos cómo en este tiempo se usan formas para hacer peticiones y deseos de lo que uno espera del próximo año, ¿sí? En el mundo siempre hay formas, siempre hay tradiciones que la gente usa. Aquí en Colombia, pues las más comunes y las que yo conozco, está la de comer uva, ¿cierto?, a medianoche, y que pides un deseo por cada uva que te comes para que te vaya bien en cada mes del año, en este caso las 12 uvas. También en los que se ponen los interiores amarillos, ¿cierto?, para tener suerte el próximo año. Ya hoy día ya no es el interior, sino que algunos usaron el tapabocas amarillo. O sea, también dar la vuelta a la manzana con una maleta para viajar todo el año, para aquellos que quieren viajar, que esperan viajar. También está el tener espigas de trigo, ¿cierto?, lentejas, usar arroz en los bolsillos, qué sé yo. Hay muchas tradiciones que se usan, que se usan, ¿cierto?, para el fin de año. Y es interesante, lo traigo a colación porque es interesante que en alguna manera estas acciones demuestran lo que hay en nuestro corazón. Es la forma en que nosotros pedimos, las cosas que hacemos para pedir, todo esto revela nuestra forma de pensar, ¿sí?, las raíces de nuestra fe. Nos da luces en quién o en qué estamos depositando nuestra confianza. Asimismo, la forma en que oramos y actuamos refleja nuestra forma de pensar. Y también refleja el conocimiento que hemos consumido, ¿sí? Entonces, esto lo traigo acá porque nos lleva a pensar un poco en lo siguiente. Quisiera preguntarte lo siguiente: ¿cómo deseas vivir este año nuevo? Y te pregunto así: ¿cómo deseas vivir este año nuevo? ¿Lleno del conocimiento pleno del Señor o lleno del conocimiento que el mundo te ofrece? Parece extraña, un poco extraña esta pregunta, y parece que como que, bueno, ¿qué tiene que ver con lo que venimos hablando? Pues bueno, según
consumimos conocimiento, asimismo pensamos, asimismo actuamos, asimismo deseamos, pedimos y hasta oramos, ¿sí? El título de la enseñanza de hoy lo he titulado Un ruego en pro del conocimiento verdadero. Y vamos a estar leyendo el día de hoy la carta a los Colosenses en el capítulo 1, los versos del 9 al 12. ¿Sí? Son pocos versos, pero que en cierta manera muestran la esencia de lo que queremos hablar en esta mañana. Bien, antes de leerlo quisiera hablarles un poquitico del contexto de esta carta. Al tú abrir la carta, leer, ¿cierto?, la carta a los Colosenses, de entrada aparece Pablo, apóstol de Jesucristo. Eso obviamente nos dice quién la escribió, ¿cierto? Y por ahí está de metido Timoteo. Timoteo, que era un fiel servidor de Pablo, y que al parecer Timoteo era el que le ayudaba escribiendo las carticas. Y Pablo la está escribiendo probablemente desde la prisión. Esta carta hace parte de las cartas escritas denominadas desde la prisión, porque desde la prisión fueron escritas, ¿sí? Esta carta Pablo la escribió después de haber escuchado el reporte de Epafras, quien en su visita comentó las circunstancias que estaba viviendo la iglesia en Colosas. Y una de esas circunstancias era la forma positiva en que los colosenses habían respondido al Evangelio. Eso lo vemos ahí en el capítulo 1, versos 4 al 6. ¿Sí? Entonces, esta forma se manifestó, ¿cierto?, en la forma en que ellos abrazaron la esperanza venidera y en el aprecio hacia quienes llevaron el Evangelio a esa zona. Eso fue, digamos, esas son las circunstancias positivas que se estaban dando, que se habían dado en la iglesia de Colosas. La otra circunstancia pues no era tan alentadora. No por nada Epafras había ido a visitar a Pablo. Al parecer se le había salido de las manos una situación que estaba viviendo la iglesia en esos momentos. Y Epafras le lleva este reporte a Pablo, también con estas circunstancias no tan alentadoras, y no eran alentadoras porque se había infiltrado una herejía en la iglesia, la cual estaba influyéndoles en creer que la obra salvífica de Jesús no bastaba y que Jesús no era trascendental para alcanzar la salvación. Es por esto que después del texto que vamos a leer hoy, Pablo, a través de un hermoso poema que se encuentra en el capítulo 1, después de lo que vamos a leer hoy, en el versículo 15 al 20, ¿sí? Pablo afirma a los colosenses respecto a la suficiencia, a la grandeza y la deidad de Jesús como la imagen del Dios invisible. Muy bien, entonces ya haciendo este pequeño preámbulo respecto al contexto de esta carta, de todos modos vamos a ir viendo un poquitico el contexto, y mientras vamos hablando de la carta, vamos hablando de estos versículos, y vamos a leer nuestro texto del día de hoy. Muy bien. Por esta razón, también nosotros desde el día que lo supimos no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Rogamos, sigue orando Pablo, que ustedes sean fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener la perseverancia y paciencia con gozo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en la luz. Muy bien, yo he leído la versión
la Biblia de las Américas, una versión nueva que hay latinoamericana, pero no difiere mucho de las otras versiones, pero he querido leerla ahí porque me gusta que Pablo, más bien en este texto, vamos a ver una estructura la cual les voy a exponer. Bien, y esta estructura es la siguiente. Vemos ahí en ese texto dos ruegos. Un ruego por la llenura del conocimiento verdadero, ¿sí? O como dice el texto, que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Hay un ruego por la llenura del conocimiento verdadero. Y ahorita vamos a ver por qué Pablo está rogando por esto. Y la otra parte de esta estructura es un ruego que Pablo hace por la llenura del poder del Señor. ¿Sí? Entonces vemos dos partes en esta estructura, dos ruegos: ruego por la llenura del conocimiento verdadero y el ruego por la llenura del poder del Señor. ¿Sí? Bien, entonces vamos a iniciar el ruego por la llenura del conocimiento verdadero. Vamos a leer ahí desde los versículos 9 al 10, donde Pablo inicia esta sección diciendo: por esta razón, ¿sí? Por esta razón. ¿Cuál razón? Pues la razón que en el contexto anterior Pablo viene hablando con ellos, ¿sí? Previamente, donde Epafras le había dado el reporte de la iglesia de Colosas y les comenta lo que está aconteciendo allá, ¿cierto? Los versículos del 3 al 8, vemos eso. Y es interesante que Pablo no inicia con una recriminación, ¿sí? Aunque esta carta es una exhortación por la herejía que se está introduciendo. Pablo no inicia con una recriminación, así como cuando le escribió a los Gálatas, ¿cierto? Dice: Gálatas insensatos. De entrada el hombre les dice sus 4 verdades. Acá él viene y más bien aborda con una oración por ellos, ¿sí? Con un ruego por ellos, ¿sí? Y quizás es por el hecho de que él no conoce a los colosenses, ¿cierto? Puesto que el fundador de la iglesia fue Epafras. Sin embargo, Pablo es directo y aborda la situación con una oración de aprecio, como exaltando lo que realmente han logrado los colosenses al dejarse guiar por el Espíritu Santo, ¿sí? Conforme a la voluntad del Señor. Es decir, les está diciendo: como ustedes venían bien, ¿sí? ¿Y cómo venían? Bueno, veámoslo ahí en el contexto, en el versículo 6 del capítulo 1, que dice Pablo que venían dando fruto, ¿sí? Ahí lo vemos, si lo están leyendo conmigo, dando fruto, venían creciendo, ¿sí? Y comprendiendo la gracia de Dios en verdad. Voy a leérselos acá un poco. Que ha llegado hasta vosotros, así como todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo, así lo han estado haciendo también vosotros, o ustedes, desde el día que oísteis y comprendisteis la gracia de Dios en verdad. Entonces, ellos venían de esta manera, venían dando fruto, creciendo y comprendiendo la gracia de Dios en verdad. Ahora, esto, porque ellos venían bien, pues todo esto lo habían escuchado, ¿de qué? De la Escritura, del Evangelio, ¿sí? Que Epafras les había dado el Evangelio y les estaba enseñando, y Epafras pues no llegaba inventando cosas raras, sino que venía con la misma Escritura, afirmándoles y guiándoles, ¿sí? Ahora, ¿a cuántos, pensando un poco en esto y contextualizándolo, a cuántos de nosotros no nos ha pasado que estando caminando en el Señor hay ideas que nos distraen, ¿sí? Filosofías que hasta nos hacen desviar de la verdad? Les pongo un ejemplo, por ejemplo, yo me acuerdo cuando en Barranquilla
una radio que estuvo en apogeo, no voy a decir el nombre, pero estuvo en apogeo y creo que aún lo está, la verdad, no sé. Y también estaba en apogeo lo que se ha denominado la teología de la prosperidad, que eso no existe, pero pues la han denominado así. Y nos estaban metiendo el cuento de dale a Dios que Él te dará. Y entre más le des, Él te va a dar el doble, ¿sí? Pero, y tomaban textos del Antiguo Testamento como Malaquías 3:10, descontextualizándolo y mostrando a un Dios, a un Dios como interesado más por nuestros bienes y por nuestro dinero, ¿sí? Trae aquí y si quieres suelta tu cadena y si no tienes plata trae el anillo y que si no trae las llaves de tu casa. Entonces eso se volvió un mercado ahí. Había envuelto el evangelio un mercado y hoy día también aún se ve eso por ahí. Y sí, mostraba un Dios más interesado en nuestros bienes materiales más que en nuestros bienes, en nuestro bienestar espiritual. Pero bueno, este servidor cayó en ese error. Yo empecé a cuestionar y me llegué a preguntar, bueno, pero ¿cómo es posible que esto no lo estén predicando en la iglesia donde yo estoy? Sí, o sea, pero ¿cómo es posible? Y me cuestioné, ¿cierto? Cuestioné la iglesia en ese momento y me llegué a preguntar eso, o sea, ¿cómo es que no se está predicando esto? Y tristemente, escuchando estas predicaciones, escuchando esta mala teología, me vi inclinado a tomar decisiones que luego me hicieron perder dinero. O sea, me di cuenta que jugaron conmigo y perdí dinero. Y después, gracias al Señor, al estudiar las Escrituras y también el escuchar las predicaciones en la iglesia, que derrumbaban estos argumentos errados, y otros predicadores también de buena doctrina, que luchaban contra estas herejías, mis ojos fueron abiertos, ¿sí? Entonces, es decir, eso que pasaba en Colosas, no estamos lejos. Hoy día el corazón del hombre sigue siendo el mismo, ¿sí? También recuerdo que para esa misma época estaba en apogeo lo que se llamaba erradamente la llenura del Espíritu. Y que si no hablabas en lenguas, en eso consistía que si tú no hablabas en lenguas y no tenías la profecía, no tenías el Espíritu Santo. O sea, como queriendo mostrar un cristianismo legalista y basado solo en obras, y poniendo a Cristo como que su obra no es suficiente. O sea, tú tienes que hacer para tener el Espíritu Santo, y mejor dicho, tienes que hablar en lengua y tienes que, hacer cosas para tener el Espíritu Santo, ¿sí? Y entonces, revisando esto, lo que estaba haciendo, logré contrarrestar esta influencia con el conocimiento verdadero, es decir, con la Escritura, ¿sí? Estudiando la Escritura, escuchando predicadores sanos, digamos, de sana doctrina. Fue de esa manera que pude contrastar estas influencias que en cierta manera pues estaban desviando mi forma de ver a Dios, ¿sí? Y mi forma aún de ver también al prójimo. Bien, esto era lo que estaba pasando con los colosenses. Se habían infiltrado falsos profetas, falsos predicadores con doctrinas del hacer porque Cristo no es suficiente. Y por esto es que Pablo ora para que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Es decir, Pablo está simplemente afirmando que la verdad debe ser hallada en la Escritura y no en filosofías, ¿sí? Ideas y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. ¿Ya? Entonces, esto lo vemos ahí mismo en Colosenses 2:8. A la luz de esto, Pablo nos hace entender que cuando buscamos el conocimiento y la sabiduría de Dios,
en algo o alguien diferente a Cristo, somos propensos a desviarnos de la verdad y caer directamente en pecado de idolatría y negar la suficiencia de Cristo como Dios y Salvador de nuestras almas. Entonces, eso es lo que pasa cuando cambiamos nuestra perspectiva o ponemos nuestra perspectiva en algo diferente a la voluntad de Dios. En los tiempos en que fue escrita esta epístola, pues estaban haciendo un movimiento basado en la búsqueda del conocimiento, ¿sí? Una mezcla entre pensamiento filosófico y espiritualidad, unido a las creencias judaicas, formándose de todo esto un sincretismo, que más adelante se le denominó gnosticismo. ¿Sí? Los propulsores de este movimiento se jactaban de tener el conocimiento profundo, o la epignosis, que es la palabra griega que se usa aquí, que usa Pablo, que básicamente significa esto, el conocimiento verdadero, conocimiento profundo o conocimiento pleno. Y es por esto que Pablo usa el mismo término para afirmar que el único que los puede llenar de ese conocimiento pleno es el Señor, ¿sí? Y que es la única forma en que un cristiano puede ser, y es que la única forma que un cristiano puede ser engañado es cuando no conoce y no busca la buena voluntad del Señor, agradable y perfecta, de la cual se refiere el mismo Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, versículo 2, cuando dice: no se amolden, es decir, no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. Yo te digo algo, dime qué lees, dime qué ves, en qué meditas, dime qué escuchas, porque también la música afecta, y te diré quién eres. Si tu fundamento de vida no es la voluntad de Dios, es decir, la Escritura, es decir, su voluntad, fácilmente vas a ser como aquel hombre que edificó su casa sobre la arena, ¿sí? Hoy día hay mucho conocimiento rodando por doquier, por todos lados, y es un conocimiento que fácilmente nos puede influenciar y que nos puede llevar fácilmente a adaptarnos a este siglo, ¿sí? Quiero exponer algunos así muy brevemente. Por ejemplo, la autosuficiencia a través de los libros de superación personal, la meditación trascendental, por ahí algunos usan el yoga y ahora le llaman yoga cristiano, ¿sí? El feminismo, el machismo, ¿sí? Entre otros. Y de qué hablar de los libros como, libros entre comillas cristianos, ¿sí? Como 10 formas para alcanzar el éxito, o 101, fíjense este que me encontré, 101 formas budistas y cristianas para alcanzar la felicidad, ¿sí? Entonces, ¿dónde estás buscando el conocimiento? ¿Dónde estás hallándolo? ¿En Facebook? ¿Lo estás buscando o esperas que te llegue de Twitter? Hay algunas personas que mandan el correo y a su correo le llegan también a veces algunas meditaciones y cosas que a veces no vienen de la Escritura. Si hay algunos que sí, gracias al Señor, que usa muchos, que a través de la Escritura nos ministran y nos llega, ¿cierto?, el devocional y chévere eso, ¿ya? Pero hay otros que llegan con pensamientos, ideologías completamente basadas en el humanismo, ¿sí? Y que para nada exaltan a Dios ni reconocen a Dios como su única fuerza o su único quien puede realmente llenar su corazón. Entonces, todo este conocimiento, a diferencia del Evangelio, es decir, el conocimiento de Cristo, es muy fluctuante, ¿sí? Todo conocimiento diferente al Evangelio, el conocimiento de Cristo es muy fluctuante y cambia con el tiempo
y no satisface, no llena el corazón, no te guía correctamente y te lleva a tomar decisiones que en última no exaltan a Dios y que en últimas, cuando vienes a ver, van a afectar tu vida, ¿sí? Quienes dependen y buscan este conocimiento que no viene de Dios, siempre están buscando una verdad oculta, ¿sí? Una verdad oculta que no existe y que y que estas verdades realmente apuntan a un bienestar individual, humano, egoísta, y no a darle gloria a Dios y a bendecir al prójimo. Tristemente, bueno, ayer veía la noticia del jolgorio que se armó en Argentina, ¿sí? Muchas mujeres y hombres también habían, y hay muchas personas y organizaciones metidas detrás de esto, que con tal alegría disfrutaron el hecho de que se hubiese aprobado el aborto, o sea, que el aborto se volviera algo legal y ya lo único que tienes es que llenar un papel y poner tu consentimiento, no, si yo quiero abortar y fuera. O sea, no importa la vida que el ser que ya se ha creado, ¿cierto? Y bueno, hay mucho debate al respecto. Sin embargo, es de cuidado, y hay situaciones donde hay que revisar bien el asunto. Pero veía yo ayer, de verdad con tristeza, cómo la gente celebraba, como yo que a mí me gusta el fútbol, como si hubiese hecho un gol Colombia y se hubiese ganado la Copa Mundo. O sea, es decir, un jolgorio tan tremendo. Pero, ¿por qué se da esto? Me dice, oye, pero ¿por qué esta gente permite o piensa eso? ¿Sí? Y es porque su mente, su corazón no tiene a Dios, ¿sí? No están llenos del conocimiento pleno, del conocimiento que viene de Dios, ¿sí? Ahora vamos a entrar en el verso 10. En el verso 10, en el verso 10 Pablo habla de los resultados de ser llenos del conocimiento pleno que viene de Dios, ¿sí? Y los resultados de ser llenos de este conocimiento es el siguiente, o sea, para andar como es digno del Señor, agradándole en todo. Aquí el andar se refiere a una pauta de conducta cotidiana, es decir, mis acciones, o sea, que mis acciones reflejen mi fe. Entonces, conforme soy lleno del conocimiento pleno del Señor, ¿sí?, de su voluntad, es decir, de Cristo, en mi vida, asimismo yo voy a andar como es digno del Señor, agradándole en todo, ¿sí? Entonces, asimismo se va a reflejar mi vida y mi conducta. Asimismo voy a responder ante las circunstancias que me rodean, que rodean mi vida. Asimismo voy a tomar decisiones que vayan conforme a la voluntad del Señor. Es por esto que el texto menciona dando fruto en toda buena obra. Como se dan cuenta ahí en el texto, dice ahí, dando fruto en toda buena obra. ¿Qué nos recuerda esto? Recordamos un poco a Santiago, el apóstol Santiago, en el capítulo 2, verso 17, la fe sin obra es muerta. Es decir, ¿qué gano yo jactándome de que me sé la Biblia de principio a fin, si en último mi conducta no es conforme a la voluntad del Señor? Entonces, como vemos ahí, esto de ser llenos del conocimiento de Dios no es me trago la Biblia y me la aprendo de pe a pa y no la pongo es decir, no la pongo en obra, no hago que mi fe realmente se note, que mi fe se vea. Bien, también algo para resaltar en este verso es el hecho de que esto forma un círculo armónico. Y como vieron, como se los dije,
conforme soy lleno del conocimiento pleno, ando como es digno del Señor, dando fruto en toda buena obra. Ahora, ¿cómo doy fruto en toda buena obra? Eso, es decir, dar fruto en toda buena obra también es buscar ese conocimiento. Y se vuelve un círculo armónico. Conforme busco, conforme soy lleno del conocimiento pleno de la voluntad del Señor, asimismo ando como es digno del Señor, agradándole en todo, ¿cierto? Y dando fruto en toda buena obra. Y vuelve otra vez el proceso, ¿sí? Entonces nos habla de nuestra necesidad de buscar constantemente del Señor y de dejarnos usar por Él, de dejarnos llenar por Él el conocimiento de su voluntad. Bien. Ahora aquí entramos a los versos 11 y 12, donde entramos al segundo ruego, el segundo ruego de Pablo, que es un ruego por la llenura del poder del Señor. Después de esto, entra Pablo entonces con este segundo ruego, porque Pablo es consciente que el ser lleno del conocimiento pleno de la voluntad del Señor no es en nuestras fuerzas. O sea, es decir, y eso tú no lo consigues diciendo, pastor, ore por mí. O tú no lo consigues llamando, hermanito, ora por mí. ¿Sí? No es en nuestras fuerzas, no es... obviamente sí, el pastor está bien que ore por ti y que tú le digas a otros que oren por ti en ese sentido. Pero a lo que me refiero es que esto viene del Señor. ¿Sí? Definitivamente es clave la intervención divina a través del obrar del Espíritu Santo. Es por eso que Pablo ruega para que sean fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria. O sea, es decir, es su Espíritu Santo quien debe obrar en nosotros. Es su Espíritu Santo quien nos llena de ese conocimiento, ¿sí? Y también, obviamente, a través de la Escritura. Por eso nosotros cuando llegamos a la Escritura, previamente has debido orar, previamente has debido pedir al Señor que abra tu entendimiento, ¿sí? Y como dice el Salmo, abre mis ojos para contemplar las maravillas de tu ley. Es necesario que Dios en la lectura de su palabra nos lleve de la mano y abra nuestros ojos para entender lo que Él nos quiere decir, ¿sí? Ahora, ¿por qué no podemos hacerlo en nuestras fuerzas? Bueno, como seres humanos somos inconstantes, inestables, somos susceptibles a las circunstancias que nos rodean. Y hoy estamos de ánimo, mañana no. Hoy hacemos el devocional, mañana no lo hacemos. Hoy lo hacemos, en una semana no lo hacemos. ¿Sí? O sea, somos inconstantes, somos débiles. Y por eso, humanamente, perdemos las perspectivas fácilmente. Realmente es Dios quien nos capacita para ser constantes en medio de las circunstancias y pacientes con los demás. A esto es a lo que se refiere Pablo cuando escribe a los Filipenses, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dando a entender que Cristo es quien le da la fuerza, ¿sí? Para soportar aflicciones, hambre, maltrato, etc. Es decir, para perseverar, ¿sí? Entonces acá cuando el texto nos habla para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo, a la perseverancia de la cual está hablando Pablo es al hecho de ser constantes, ¿sí? El hecho de, en medio de las circunstancias, seguir, creer, caminar, creyendo, ¿sí? Y también cuando habla ahí de longanimidad, o también hay algunos textos que hablan de paciencia, ¿sí? Se está refiriendo a la capacidad que tenemos de aguantar al otro, ¿sí? Que en medio de tus circunstancias perseveres, pero que además también
no te vayas a desquitar con el otro, ¿sí? A veces terminamos llevándonos por delante a nuestras propias familias en medio de circunstancias que se vuelven incómodas para nosotros, ¿cierto? Bien, ahora Pablo habla ahí diciendo, con todo poder, según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo. Ahora, este gozo al cual se refiere el texto, y algunas versiones lo traducen como con alegría. Es decir, entonces tú te imaginas con alegría que en todo tiempo tú estás con una sonrisa aquí de oreja a oreja, y miércoles tuviste una situación pesada en el trabajo y llegaste a la casa y entonces tú tienes que llegar con la sonrisa de oreja a oreja porque tú tienes que estar gozoso. Ese no es el término correcto, ¿sí? O que se te murió un familiar, unas circunstancias de esas bastante pesadas en nuestra vida, y entonces que alguien me diga, hermano, pues usted tiene que sonreír, tiene que estar gozoso. No, de eso no es el gozo que está hablando Pablo, ¿sí? Este gozo no depende de las emociones, sino que es un gozo que descansa en el privilegio de la promesa que tenemos en Él, que tenemos en el Señor, ¿sí? De hacer parte, así como dice el texto aquí, junto con los santos en luz, de su herencia, ¿sí? Y esta herencia, si lo recuerdan, nosotros somos herederos y coherederos con Cristo de las bendiciones espirituales. Entonces aquí no es un tema de estar alegre, sino de estar consciente que en medio de las circunstancias esto no nos quita la bendición que el Señor nos ha dado de ser sus hijos y de la esperanza venidera que tenemos en Él. Entonces, no es un gozo dependiente de lo terrenal, ¿sí? Nuestro gozo no depende de lo terrenal, sino de las promesas espirituales en Cristo, quien es la plenitud de todo y el que todo lo llena en todo. Bien, concluyendo este texto, en conclusión, solo siendo llenos del conocimiento pleno del Señor, que es Cristo, podemos hallar la verdadera felicidad. Hay un coro viejito que nos recuerda esta realidad. Dice, solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Nuestra única fuente de sabiduría para saber cómo y qué pedir está en la única fuente de conocimiento pleno y sabiduría espiritual, la cual es la Biblia, la Escritura. Pablo en Colosenses 3, del 1 al 4, nos anima a buscar las cosas de arriba, a poner nuestra mirada en las cosas de arriba, no en las de este mundo. Recordemos que el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Eso está en 1 Juan 2:17. Por tanto, mis hermanos, que tus deseos estén cimentados en la voluntad del Señor, llenos del conocimiento pleno de su voluntad. Termino preguntándote lo siguiente: ¿cómo deseas vivir este nuevo año? Nuevamente te lo pregunto. ¿Lleno del conocimiento pleno del Señor o lleno del conocimiento que el mundo te ofrece? ¿Qué piensas ahora respecto a tus peticiones para este año que ya arrancó? ¿Crees que van conforme a la voluntad del Señor, la cual es que seas lleno de su conocimiento verdadero? Te animo a que busques las cosas de arriba primero, como nos dice Pablo, y también como lo dice la Escritura y lo dice un coro que entonamos mucho, ya viejito, pero bueno, aún creo que se sigue cantando en la iglesia.
Yo sé que nosotros somos una iglesia tradicional, y ese que dice: buscad primero el reino de Dios y su justicia perfecta, y todas las cosas se te añadirán. Aleluya, aleluya. Entonces, conforme busques primero el reino del Señor, conforme busques ser lleno del conocimiento pleno del Señor, pero recuerda, no en tus fuerzas, sino confiando en Él, pidiéndole a Él y que Él sea llenándote de sí, de su conocimiento. Asimismo nosotros, nuestro corazón, en respuesta, va a pedir lo que es agradable, lo que es para gloria del Señor. Bueno, mis hermanos, ¿qué tal si oramos? Bueno, Padre, gracias por este tiempo, gracias por permitirnos, Señor, como iglesia, escudriñar tu palabra. Gracias por usar a varones como Pablo, Epafras, Timoteo, y bueno, esos quedaron ahí, aquí en la Escritura, pero también hay muchos varones, Señor, que no está su nombre por aquí, pero por tu gracia les usaste, para que hoy, Señor, nosotros seamos ministrados por tu palabra, Señor. Gracias, oh Dios, porque tú eres el mismo hoy y por los siglos. Tú no cambias, Señor. Tristemente, el corazón del ser humano es muy voluble, cambiante, y esto hace que necesitemos de ti, Señor. Esto nos muestra nuestra incapacidad de vivir sin ti. Hoy queremos rogarte y nos ponemos de acuerdo, Señor, con tu escritura, con tu palabra, con el mensaje que nos enviaste a través de tu Espíritu Santo, usando a Pablo. Padre, que nos llenes del conocimiento de tu voluntad, el conocimiento pleno, el conocimiento verdadero que viene solo de ti. Entendiendo, Señor, que no es en nuestras fuerzas, y por eso clamamos. Rogamos, Señor. Rogamos. Y en este sentido, nos ponemos de acuerdo con tu palabra. Rogamos que seamos llenos de ti. Llénanos de ti, Señor. Santifícanos en tu verdad. Permítenos, Señor, ser ministrados por tu palabra. Que nuestros corazones, oh Dios, sean inquietados. Perdónanos las veces, Señor, que hemos buscado conocimiento en otras cosas, quizá diferentes a ti, sea directa o indirectamente, Señor. Conocimiento, Señor, que en ningún momento edifica, sino que envanece y que nos lleva a cometer errores que después terminamos pagando muy caro. En el nombre de Jesús, Señor, como iglesia pedimos, por favor, llénanos de ti, llénanos de ti, llénanos de tu palabra, del conocimiento verdadero que solo es en Cristo Jesús. Llénanos, Señor, de tu Espíritu Santo y santifícanos, Señor, cada día como iglesia. Gracias por mis hermanos, yo los bendigo, Señor, y bueno, gracias también por estos medios que nos permites usar para ser ministrados por tu palabra, para ser ministrados por ti. A ti sea la gloria, hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Bueno, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias por escucharme. Gracias por dejarse bendecir. Y desde acá les enviamos un saludo, un abrazo fraterno. Y que el Señor les bendiga y que tengan un año muy feliz y lleno de la gracia de Jesús. Chao, el Señor les bendiga. Señor mío.
al contemplar los cielos.